Noches. El objetivo de mi crítica será determinar las características literarias de los escritores decadentes mexicanos. La novela que elegí es El enemigo de Efrén Rebolledo. Para ello utilizaré los textos Perversos y pesimistas, los escritores decadentes mexicanos en el inicio de la modernidad, de José Asunción Silva en la bibliografía en rojo, y Teoría de los géneros literarios de Garrido Gallardo en la bibliografía en azul. La intención de este video era hacer una serie de ilustraciones para hacerlo un poco más didáctico, pero me acabo de dar cuenta que soy muy malo dibujando, como podrán ver por las letras que están aquí. Entonces intentaré hacerlo más claro y breve posible. Vamos a iniciar entonces con una Francia decepcionada. Los tres temas que voy a tratar en este video es Francia decepcionada, el positivismo y el positivismo mexicano. Voy a empezar. Después de la guerra franco-germana, el resultado sería la supremacía del Imperio alemán. Francia instauraría su tercera república. Todo esto en un mundo en transición, menos axiomático, más ideológico, menos de linajes, más político, menos misterioso y más científico. La industria sería la nueva palabra que significaría progreso, pero todo este andamiaje moderno solo sería para resarcir el profundo sentimiento de derrota moral que había en Francia. Años después, ya desde el terreno literario, en la misma Francia, comenzaría a despuntar la corriente decadente. El pesimismo local se convertiría con el paso de los años en un espíritu que se le bautizaría como fin du siècle. La civilización en su conjunto y sus ideales se cuestionaba bajo la más negra de todos los talantes, una dura crítica al ideal francés de civilización que compartía con Occidente. Imaginemos en este sentido entonces a un Bernardo Couto Castillo que es enviado de México a París para empaparse de la más alta cultura, pero al estar allá encontrar a los detractores de esta. Tanto así que al regresar a México sus cuentos no harían otra cosa más que repetir los temas del espíritu del fin du siècle. Este sería el nacimiento de la revista moderna, el cuartel general de los decadentes mexicanos. Esta medida tendría mucho sentido, ya que el positivismo mexicano del Porfiriato había sido copiado del francés. Anterior al viaje de Couto a París y previo a la irrupción de los decadentes estaban los simbolistas. Hasta el día de hoy es difícil establecer la frontera entre simbolistas y decadentes franceses. Las dos corrientes forman parte del modernismo. Tanto en el simbolismo como en el decadentismo formaban parte de una nueva corriente literaria afecta a la alegoría, la transposición, la alusión y la alusión. El símbolo era la expresión de un pensamiento por un ser u objeto que no intervenía más que para sí mismo, para crear esa expresión. En cambio, la literatura decadente, por ejemplo, podía abordar temas más ríspidos, que ponían en jaque a la moral, pujante de la modernidad y a la civilización. La ambivalencia era el tono en aquel cambio de siglo, junto con una modernidad política que estaba en convulsión, y es ahí donde encontramos la función que tiene el capitalismo con el positivismo. El capitalismo no solamente liberó al hombre de sus vínculos tradicionales, también constituyó un aumento de la libertad positiva, el crecimiento de un yo activo, crítico y responsable, pero también tendría consecuencias inversas. Por ejemplo, haría al individuo más solo y aislado, y le inspiraría un sentimiento de insignificancia e impotencia. Por ese motivo, la literatura decadente estaba colmada de hombres condenados a muerte por enfermedades modernas, neurastenias, histerias, tisis o padecimientos provocados por el exceso. Hombres sumidos en ataques de angustia, para quienes su entorno no les provocaría más que hastio y mucho temor. En este sentido, los escritores decadentes eran en efecto críticos de la modernidad, pero también un producto de ella. Y un producto también de la Francia desilusionada por su derrota frente a Alemania, consecuencia de la consolidación de la modernidad que se contraponía al antiguo régimen. Bueno, después viene la caída de Alemania y tenemos este mismo sentimiento, este estigma de decadencia. La ficción no sería ciencia,
y el desconcierto que el cambio de siglo traería intentaba ser mitigado a través de una escuela filosófica, el positivismo. El positivismo había logrado vigorosos avances en muchos sentidos, había sistematizado la investigación, fundado instituciones culturales y científicas, y muchas veces había sido aplicado a la política práctica. El positivismo práctico, instaurado en forma de gobierno, buscó ser infalible, aunque en muchos casos terminó pervirtiendo los preceptos originales. En muchos casos, o en muchos aspectos, la pseudociencia vino a proporcionar sofisticados argumentos para justificar sus medidas. Ideas como el darwinismo social, que infería erróneamente las teorías de Darwin en la existencia de una lucha por la supervivencia entre razas. El positivismo, sus acólitos y sus excesos fueron los blancos dilectos de los escritores decadentes. Por una parte, la más jocosa, su sarcasmo literario no congeniaba con el acartonamiento científico, y por la otra, en un tono más adusto, estaban convencidos de que el dogmatismo positivo sin metafísica podía ser nocivo. Y bueno, pues ya tenemos como ejemplo, todos sabemos lo que pasó en Alemania después de este positivismo sin precedentes. Así que los escritores decadentes realizaron un ataque frontal a través de las artes y en contra de la ciencia como palabra hegemónica. Arte, excesos, caos, pluralidad, vicios, era todo lo que los positivistas recalcitrantes odiaban, era un ingrediente para los escritores decadentes. Para ellos, la ciencia caía abatida ante el arte. Los temas decadentes jamás hubieran sido posibles y incluso hubieran estallado al chocar con el muro religioso y moral, paradójicamente, si el positivismo práctico no hubiera entrado en vigor. De esta manera, varias de las obras decadentes fueron recibidas con una doble censura, aquella que venía de los grupos más conservadores por sus temas y la de varios científicos que estaban convencidos de que los artistas no debían inmiscuirse en estos temas. Después viene la propagación de la corriente decadente, primero en España, después en Europa y finalmente llega en México. El estigma de perversos no era tan grave para ellos como el de pesimistas. En el caso de Monroy, que fue el máximo representante y premiado del positivismo, solía tachar a los decadentes de enfermos. La mecha de estas consignas, que pertenecían al fin du siècle, avanzó ardientemente por España, por Europa, incendió varias partes de América, pero explotó finalmente en México.